Muy buenas y bienvenido, bienvenida al Vitalista. Un espacio donde hablamos de salud sin quedarnos en la superficie, de osteopatía, de clínica y de todo lo que hay detrás de los síntomas. Porque muchas veces lo que te pasa no empieza donde te duele, y entender eso cambia la forma en la que vives, en la que te cuidas y en la que te miras. Si sientes que hay algo más, este espacio es para ti. Ponte cómoda, ponte cómodo y vamos con el episodio de hoy. Pues vamos allá con el capítulo de hoy. Vamos a seguir con el sistema digestivo, pero nos vamos a centrar y vamos a relacionarlo con el tema de la vida. No sé si te acuerdas, pero en este podcast, hace casi ya 2 años, hice una serie de 5 o 6 capítulos sobre la vida, ¿sí? Sobre ese eje o el de dónde venimos, ¿no? Y creo que es una de las series de las que estoy más orgulloso y que te recomiendo, si no lo has escuchado, que lo veas, porque te va a ayudar a entender un poco mejor este capítulo que viene, ¿no? La intención de hoy es relacionar precisamente esto, la vida, con nuestro sistema digestivo. Y es que hay un componente muy importante sin el cual no podemos entender cómo funciona nuestro sistema digestivo y cómo el sistema digestivo se relaciona con el resto del cuerpo. Y este componente es el nivel biológico. Son los microbios, los virus, los hongos y las bacterias. Células muy pequeñas, más simples que nuestras células, la mayoría procariotas, que tiene actividades más básicas, que se reproduce con mayor facilidad y que trabaja a tope. Pequeñas funciones y una gran diversidad. El ser humano, cuando habla de esta microbiota, cuando habla de virus y bacterias, siempre habla de infección. Pero yo creo que esto es un error. Hemos de entender que la microbiota, que los virus, bacterias, arqueas, hongos, son una constante en cada punto del planeta en el que hay vida. Son una constante en el aire, en la tierra, en el agua, en el fondo marino, en los volcanes. Se ha detectado bacterias en casi cualquier medio de la Tierra, incluso a profundidades en las que la vida no puede llevarse a cabo, no se puede sostener. Hasta ese punto se han llegado a encontrar microorganismos. En nuestro cuerpo también están presentes en casi todos los tejidos. Se ha visto microbiota en la piel, pulmones, en la sangre, incluso en la placenta, donde está naciendo nueva vida. Ahí hay actividad microbiana. Y de lo que te vengo a hablar yo hoy es de la microbiota que hay extendida a lo largo de todo el tubo digestivo, desde la boca al estómago, el intestino y sobre todo el intestino grueso. A este nivel hay muchísimas cosas a tener en cuenta y voy a ir por partes y te voy a intentar desarrollar o ordenar toda esta información. La primera es que la microbiota que vive en nuestro tubo digestivo hemos de entender que vive fuera de nosotros, vive en el lumen intestinal, es decir, en el espacio que hay dentro del tubo digestivo pero que aún no ha traspasado a nuestro medio interno. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a este nivel podemos entender cómo la microbiota, como todas estas bacterias, virus, hongos, que los voy a llamar microbiota a partir de ahora, pivotan y tienen una acción entre lo que pasa fuera, es decir, lo que ingerimos, la acción, lo que está pasando en el propio lumen intestinal y nuestro medio interno. Desde efectos beneficiosos, como la secreción de algunos ácidos grasos o de algunas vitaminas que lo que hacen es aportar nutrientes, aportar metabolitos a nuestro tubo digestivo o incluso a otros tejidos, hasta entender cómo esta microbiota es capaz de regular el sistema nervioso, el metabolismo, incluso el estado de ánimo. Pero ¿cómo pasa todo esto? Pues es lo que voy a intentar desarrollarte.
una de las primeras cosas y más útiles que podemos entender es que si hay un buen entorno, si tenemos una buena alimentación, un buen contexto, una buena acción interna en respuesta a nuestro entorno, la microbiota, las colonias de microorganismos van a crear un entorno químico que van a permitir que nuestras células se pongan a trabajar en fisiología. Y si se rompe este equilibrio, hemos de entender que esta microbiota va a influir en que haya un entorno bioquímico que haga que nuestras células empiecen a activarse en un estado más proinflamatorio. Y cuando hablo de células hablo en primer lugar del propio sistema digestivo, pero detrás está el sistema inmunitario. Dicho esto, y si esto se ha entendido, que la microbiota tiene la capacidad de influir en su entorno, pero de generar mecanismos que hagan que el resto del cuerpo pivote o trabaje en una dirección más hacia la fisiología o más hacia un estado inflamatorio, entendemos, y es lo que voy a intentar desarrollar, ese trabajo y esa importancia que tiene la microbiota. De hecho, vamos a entender la microbiota como colonias de estos microorganismos. Y la clasificación puede ser muy compleja, y de hecho lo es, pero hemos de entender que desde el filo, que se llama al grupo, a la mayor clasificación, ¿no?, que hay como poquitos filos, hasta la clase, el orden, la familia, el género y la especie, que es lo más concreto, así es como se estudia la microbiota. Es decir, hay una jerarquía que va desde lo más general, el filo, hasta la especie, lo más concreto. Bien, y dicho esto, no se trata, o al menos como yo lo concibo, no se trata de entender en profundidad cada especie, y de hecho creo que estamos cuando yo estudiaba se decía que estábamos en pañales aún con el estudio de la microbiota, y seguramente hemos avanzado mucho, pero no se trata de entrar en esa complejidad. Yo creo que se pueden entender muchas cosas para vivir mejor y para funcionar mejor si entendemos el cómo funciona, el cómo pivota esta microbiota. Voy a poner un ejemplo. En base al pH del tubo digestivo, este es el ejemplo clásico que siempre me habían explicado, ¿no? Si aumenta el pH del tubo digestivo, es decir, si no tenemos una correcta acidez en el momento de la digestión, la microbiota se ve facilitada para desplazarse hacia nivel proximal. Este es el mecanismo clásico por el que se explica un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. El tubo digestivo, el intestino grueso en este caso, está preparado para la actividad microbiana, una actividad lenta que produce muchos metabolitos, que genera gases por fermentación y sustancias que rápidamente o en un plazo medio pueden ser eliminadas, y esto pasa en la parte más cercana a la eliminación, en un intestino grueso que está muy preparado para ello. Pero cuando ese pH se ve aumentado, es decir, cuando hay menos acidez, estas bacterias que viven muy bien en el intestino grueso se ven facilitadas y prosperan hacia el intestino delgado. Y esto, a su vez, va a generar problemas. ¿Por qué? Porque si tenemos, imagínate, ¿no?, mucho estrés que hace que haya menos peristaltismo intestinal, que haya menos secreción de moco en el intestino delgado, y tenemos ese aumento de pH, imagínate que además ingerimos pues una mala alimentación, esto hace que esas bacterias crezcan donde no deben estar y lleven y generen efectos o síntomas que hagan daño o que molesten o que hagan que el sistema inmunitario trabaje más de la cuenta en el intestino, ¿vale? Y esto es lo que se conoce clásicamente como un SIBO, como un sobrecrecimiento. Yo lo vivo más desde una disbiosis y ahora te lo explicaré, ¿vale? Con esta situación que te acabo de explicar es un mecanismo simple en el que vemos pues como una afectación de la parte digestiva alta y una bajada del peristaltismo puede hacer que en el tiempo estas bacterias vayan a donde no toca. Pero hay muchas cosas que influyen sobre el estado de la microbiota. Y en base al estado de esta microbiota y en base al entorno van a hacer que hayan efectos beneficiosos o efectos más sintomáticos, más dañinos. Entonces, la tendencia actual, al menos lo que yo más estudié cuando hice PNI, es intentar pues equilibrar esta microbiota.
hay gente que trabaja, ¿no?, en medicina con antibióticos o con algún tipo de herbales que ayudan a equilibrar esta microbiota y aportar, pues con probióticos, nuevas colonias que ayuden a equilibrar este medio. Pero lo que se obvia en este planteamiento es que la microbiota es el resultado de lo que está pasando en el medio interno. Es el resultado de cómo hemos interaccionado con este medio, qué tipo de alimentación llevamos, cómo el sistema digestivo se está relacionando con el sistema inmune, con el sistema nervioso, estos ejes entre las diferentes partes y órganos y tejidos del cuerpo. Y hemos de entender que esto pasa constantemente. Y del buen resultado se habla de un estado de eubiosis, es decir, si la resultante de la interacción de nuestras emociones, de nuestros hábitos, del estado de nuestro cuerpo es correcto, nuestra microbiota va a estar en un estado de eubiosis, va a estar en un estado de equilibrio. Cuando se alteran algunos de estos factores y cuando se mantiene en el tiempo, estamos hablando de un estado de disbiosis. Esto, cuando vives en eubiosis, te das cuenta de un detalle súper interesante, y es el hecho de que a lo mejor te pasas unos días comiendo más proteína y empiezas a tener síntomas de que tienes un exceso de bacterias proteolíticas, ¿vale? Y esto lo ves por ventosidades que huelen mal, que sueltan poco gas, que son molestas al estar con ellas, ¿no?, al tenerlas ahí. O, por ejemplo, si comes más fibra, si empiezas a comer más hidratos de carbono o más fibra fermentable, ¿sí?, lo que empiezas a ver es que tienes ventosidades, por ejemplo, ¿no?, o más gases, pero mucha más cantidad y menos oloroso. Y esto son signos para entender que hay un tipo de microbiota u otra. Pues bien, cuando vives en un estado de eubiosis, de equilibrio, de capacidad de reacción de tu sistema digestivo y de tus sistemas, te das cuenta que puedes pivotar de un extremo de la microbiota al otro. Y eso es lo normal, eso sería lo fisiológico. Bien, esta es una idea muy interesante que yo en su día no la tenía tan clara. ¿Qué quiero decir con esto? Que la microbiota es un pivote que se adapta al medio en el que está. Es una de las ideas más clave que te quiero transmitir. Y que lo que tenemos que entender es que si te han diagnosticado o te han dicho que tienes un SIBO o que tienes una disbiosis, no se trata solo de tomar ese antibiótico y de tomar probióticos durante unos meses, que puede ser una intervención, sino que lo principal o lo que hay que intentar es mejorar el entorno. ¿Por qué? Uno, por las consecuencias que tiene, es decir, porque una disbiosis va a crear un entorno bioquímico de metabolitos, de citoquinas, que lleve a que tu sistema se altere, a que tus células a múltiples niveles, desde el sistema nervioso al propio sistema inmunitario, incluso es que hasta tus articulaciones, tu tejido muscular, va a estar peor por ese estado bioquímico de proinflamatorio. Y dos, porque el resto de sistemas y el cómo esté tu cuerpo, ¿no?, cómo esté resultando todo esto, influye a su vez en las colonias que hay en la microbiota. Es decir, no es algo simple, no es como esto y pasa esto, sino que se vuelve todo mucho más complejo, porque como esto y en base al estado en el que estoy, voy a tener unas reacciones o una capacidad de mejorar o no, ¿vale? Por eso, de cara a la clínica, trabajar una disbiosis no es algo simple. Es decir, hay que entrar en procesos de acompañamiento más profundo, en los que trabajemos el cuerpo, en los que incluyamos alimentación, trabajo de los hábitos, el masticar, por ejemplo, ¿no? Y entramos a trabajar con ejercicio, con terapia manual. ¿Por qué? Porque tenemos que acompañar este proceso. Hay que equilibrar el propio sistema y a su vez a lo mejor hay que trabajar la microbiota. Pero no lo podemos entender individualmente, ¿vale? Es una idea muy profunda que tanto a pacientes como a posibles profesionales tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, dicho esto, nos vamos a quedar aquí y quiero hacer otro capítulo seguido a este, será el siguiente capítulo del podcast, en el que vamos a entrar en mayor profundidad en cómo la microbiota influye en el organismo y cómo podemos abordarlo, ¿vale? Lo dejo aquí, gracias por estar y seguimos.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Si estás en este punto, probablemente es porque este episodio te ha aportado algo. Me alegra que haya sido así. En las notas del capítulo te dejo enlaces a mis redes, por si quieres seguir profundizando en esta forma de entender la salud. Y si te apetece apoyar este proyecto, hay varias formas muy sencillas. La primera, seguir el podcast, dejar un me gusta en el capítulo o compartirlo, tanto por redes como en persona con tus amigos, como de verdad crecen estos proyectos. Y si quieres ir un paso más allá, también te dejo la opción de que puedas invitarme a un café o a un desayuno, con una pequeña aportación de 2 euros o de 5 euros. Tienes el enlace aquí abajo. No tengo más que decirte. Gracias por estar al otro lado, nos seguimos escuchando, un placer y hasta siempre.